8:32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias. Don Jaime de Berenguer, feliz año. Igualmente, buenos días. ¿Qué tal esas navidades? Pues me lo he pasado pipa. ¿Así? Y he engordado. Además estoy en esa edad en la que te tomas una loncha de jamón light y engordas 1 kilo y corres una maratón y engordas otro kilo. Así es. ¿Le han traído muchas cosas los Reyes? Bueno, me han traído una cosa que es fantástica, está haciendo furor. Y es un chaleco con calefacción. ¿Así? Sí, lo prometo. Y además tiene hasta 3 niveles de calefacción. Lleva una pila, una especie de batería. Y ayer estaba por la facultad y mis compañeros estaban diciendo, por ejemplo, se enciende la luz, teníamos un examen y no habían puesto la calefacción desde que había acabado las clases. Y hacía allí un frío que parecía una catedral, pero nórdica. Y estaban todos, dicen, bueno, pero ¿qué modernidad es esta? Me parecía una película de Star Trek, también te diré. Pues, hombre, la verdad es que está bien pensado. Yo no sabía que existían abrigos calefactados. Sí, ahí lo tengo, luego se lo dejo que se lo pruebe y todo, vamos. Bueno. te calienta la espalda, los riñones, en fin, una maravilla. Bueno, buen regalo de Reyes. Vamos a ver, Don Asís Timmermans. También feliz año para él. ¿Qué tal está usted, Don Asís? Muy feliz año, muy feliz llegada, Bueno, muy feliz. ¿usted todos. se ha portado bien los Reyes? No me he portado bien, pero no me lo han tenido suficientemente en cuenta. Bueno, pues Bueno, los Reyes sí, los Reyes se han portado bien. Sí. vale. No, Sí, yo sí, en mi sí. caso se han portado excelentemente. No me han dejado nada, pero se han llevado un maduro. O sea que... Bueno, sí. La verdad es No, que sí me han dejado cosas, no quiero yo aquí irrumpir. Buenos días. Bueno, ya a lleva todos. las gafas puestas en la coronilla, más que nada. Y menos mal porque las iba a buscar en otro lado. Estoy muy contento. O sea, estoy contento. Porque yo soy esencialmente pesimista, o sea, casi tanto como optimista es don Luis del Pino. Y entonces, últimamente los acontecimientos intentan apoyar el absurdo optimismo de don Luis, ¿no? Por lo menos a nivel Le he convencido por fin de mi no, optimismo. no, eso no, antes morir que perder la vida. Pero no, lo que pasa es que yo estoy muy sorprendido. Yo estoy muy sorprendido porque lo que me doy cuenta, sé que es secundario, pero lo que me doy cuenta es la facilidad de manipulación de la opinión pública en España, en general en el mundo, pero en España. Y no digo la manipulación porque unos piensen de una manera o piensen de otra, sino porque sencillamente no se habla de las cosas y de la razón de las cosas. Es decir, resulta que estamos ahora mismo en una operación en Venezuela que es interesantísima, independientemente de lo que piense cada uno. En una situación en Irán, que es fundamental, y de la cual no están informando los medios. Nada. Y resulta que tú pones la televisión y están hablando de Groenlandia y están sacando los fusiles para defender Groenlandia. Sería una broma si no fuera trágico. No sé si estoy en... Es muy simbólico, porque recuerda usted en los 80 Sí. esa canción de los zombies, Groenlandia, ¿no? Bueno, pues es que son zombies los medios de comunicación tradicionales. Lo que pasa es que, fíjese, en mi casa se ha puesto abiertamente los informativos en plan, oye, todos vamos a verlo en 2 ocasiones en los últimos meses. Una, el día de la liberación de los últimos rehenes vivos que el grupo asesino Hamas tenía en su poder, ¿no? Es el día de la liberación. Y otro estos días, ayer o antes de ayer, bueno, el mismo día en que se detuvo a Maduro. Ninguna de las 2 veces ha sido posible informarse. No ha sido posible. El día de los rehenes, cuando pusimos la televisión, bueno, yo no la puse, pero cuando pusieron los telediarios, no estaban hablando de los rehenes, de cómo se habían liberado, estaban hablando de que, claro, Trump está intentando en realidad hacer esto por su propio interés. Estaban hablando de otras cosas salvo de la noticia. Y en estos días están hablando de Groenlandia. Entre paréntesis, no le voy a dedicar más de 3 segundos a Groenlandia, es decir, pero Trump no ha hablado nunca de Groenlandia hasta que fue presidente. ¿Por qué? Porque el dominio sobre Groenlandia, el dominio estratégico sobre Groenlandia, no es una cuestión de Trump, es una cuestión
del Departamento de Estado norteamericano desde hace muchísimos años. Es decir, es una cosa que está sobre la mesa del Departamento de Estado en tiempo de Trump, en tiempo de Biden, hasta en tiempo de Bill Clinton, porque estratégicamente es un dominio necesario. Bueno, y entonces resulta que los delegados están hablando de Trump. Está cambiando el mundo y están hablando de Groenlandia. Pero ¿por qué hablan tanto de Trump? Bueno, ahora, vale. Segundo, ¿por qué hablan tanto de Trump? Porque lo que se hizo cuando se intentó que Trump no volviera a ser presidente, primero mediante la manipulación electoral, luego mediante la censura periodística, luego mediante un par de pequeños intentos de asesinato, a uno de los cuales, por cierto, pues no, pero me refiero ahora con Groenlandia. Sí, vale. Ahora hablamos. ¿Por qué? No, quiero decir, ¿por qué ha hablado Trump? Sí. Pero quiero decir que se preparó un escenario que es el bien y el mal. Entonces, cuando de repente ocurre una cosa indiscutiblemente buena, como la liberación de los rehenes, como la detención del asesino Maduro, ya la opinión pública, pero no digo la de izquierdas, la opinión pública española está esperando a que le digan por qué lo que hace Trump es malo. O sea, no sé por qué, pero ahora me van a decir por qué. Y de hecho se produjo una situación interesantísima durante unas horas porque se mezclaron mensajes en un signo y otro. Y hubo un momento en que hay quienes que decían: ¡qué horror! Han violado la soberanía de Venezuela. Y otros, y casi en los medios estaban diciendo: ¡qué horror! Han dejado el mismo gobierno, no han modificado el gobierno, han dejado a una dictadura. No, estaban todavía, el equipo de opinión sincronizada estaba todavía perfilando los mensajes porque era un poco... Sí. Y le exigimos que libere a los presos políticos. Claro, exigimos... Increíble. Ha dicho que lo de los presos políticos no es lo primero. O sea, estaba diciendo eso gente que hasta ayer, literalmente, negaba que hubiera presos políticos. Y negaba la legitimidad del... O sea, es tan tosco, pero es efectivo. Es muy divertido ver a la izquierda hacer contorsiones. ¿Tú crees? Sí. Pues a mí me resulta muy divertido. De todas maneras, para como era una pregunta capciosa, yo te voy a dar mi opinión de por qué los medios... Aquí en España los medios por favor, concertados me interesa tanto... Me interesa tu errada opinión, que diría que... Perdón. A mí también. Bueno... Y a mí me parece que es una cosa absolutamente mezquina, y es que como quieren confrontar, la nueva estrategia del gobierno es confrontar a Sánchez con Trump. De hecho, ya hay algunos voceros que han salido por Twitter y algún medio concertado en el que tenemos que elegir entre Trump o Sánchez, que es la civilización. Entonces, Sánchez. Entonces claro, como necesitan eso, necesitan poner el foco ¿en qué? En Groenlandia, no en Irán, que se están liberando de los asesinos, del régimen asesino de los ayatoles. No, necesitan hablar de Groenlandia y necesitan hablar de cualquier cosa que pase en Estados Unidos o relacionada con Estados Unidos que pueda enfrentar o que puedan utilizar para enfrentar a Trump con el gran líder internacional que es Pedro Sánchez. Y lamentablemente es el único motivo. Yo he oído de todo, y yo incluso también he dicho en alguna ocasión que no hablan de Irán por tema de pasta, que puede ser, porque a nadie se nos escapará que Irán ha estado regando desde que cayó aquí Pablo Iglesias de dinero todos los medios. Algunos han dicho que no quieren hablar de Irán para que nosotros no nos levantemos también, cosa que, en fin, es un poco exagerado. Y yo creo que es una cosa tan mezquina como que quieren ahora presentar la única manera que tiene ahora de desviar la atención sobre todos los problemas que tiene Pedro Sánchez, es decir, bueno, ahora hay que elegir entre la derecha horrible, corrupta, demoníaca e infernal que supone esta gente que son todos amigos de Trump y que son como él, o Pedro Sánchez. Es tan lamentable como esto. Y ahí nos tienen jugando al jueguecito de los cubos. Pero no va a ningún lado. O sea, toda esa retórica, ¿a quién le importa? O sea, ayer hay un youtuber que es el que ha destapado el fraude brutal que había en Minnesota con las guarderías regentadas por somalíes, que en realidad eran guarderías ficticias, no había niños y tal, pero cobraban subvenciones del gobierno del estado y del gobierno federal, y eso lo destapó un youtuber americano yendo guardería por guardería y mostrando a la gente, ven, aquí
Hay una guardería que cobra no sé cuántos millones de dólares en subvenciones. Es un garaje. No hay niños. Tal. Bueno, pues este mismo youtuber se fue a Groenlandia estos días pasados y entrevistando a la gente por la calle. Y los chavales groenlandeses, Trump, cómpranos, queremos ser americanos. Sí, pero lo que quiero decir es que es grotesco, porque en realidad de lo que estamos hablando es de otra cosa. Estamos hablando de geoestrategia y yo no voy a hacerme el experto en geoestrategia. Ayer hablaba un diplomático, en fin, con un cierto bagaje, que era Gustavo de Arístegui, no recuerdo el medio y me disculpáis, y explicaba los motivos geoestratégicos de la administración norteamericana, no de la administración Trump, la administración norteamericana desde hace décadas para controlar Groenlandia. Y el control de Groenlandia por parte de la administración norteamericana no es una cuestión de interés solo para Estados Unidos, es una cuestión de interés para el mundo. Y estamos en una situación en la que la polarización lo que está es llevando a la gente a optar entre, perdón que lo haga de esta forma tan maniquea, entre el bien y el mal. Ya hay gente, y esto se explicitó no solo en gente de la derecha española, sino por supuesto en Pedro Sánchez, en mucha gente, ya hay gente que dice, bueno, es que lo que tenemos que hacer es aliarnos con China. Esto claro. Esto se dice abiertamente, no solo Pedro Sánchez. Bueno, él ya está alineado, ya está aliado con China. Sí, bueno, sí, por supuesto, pero quiero decir, entonces, claro... Está alineado con una línea quebrada, ¿no? Claro, y entonces es una cosa curiosa por dos motivos. En primer lugar, porque Donald Trump, cuya política en líneas generales yo apoyo, lo voy a decir bien alto, me voy a subir a la mesa si no le importa. ¿Me puedo subir a la mesa para decir que puede siempre usted, que luego te puedas bajar? Ya estamos con las pullas. Yo lo apoyo y quiero decir, se pueden poner todos los peros posibles, algunas formas, etcétera, etcétera, pero la apoyo. Porque yo ninguno, me parece que humilla demasiado poco a sus enemigos. Sí, si yo el pero no era por humillar, a mí eso me parece justo y necesario, sino por otras cosas. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo que nos estamos jugando, o sea, ahora mismo, y perdón que venga tan intensito, yo soy pesimista, don Luis, porque hay una serie, don Luis y don Jaime, porque hay una serie es como una tormenta perfecta, hay una serie de fuerzas muy, muy, muy poderosas que en cierto modo están relacionadas entre sí, en cierto modo están aliadas entre sí y en cierto modo convergen, que son, por supuesto, el avance chino para la conquista del mundo, cosa que es natural en su naturaleza, perdón por la tonta redundancia, el dominio del mundo por parte de China, la islamización y el dominio del socialismo o del comunismo aliado con el narcotráfico. Esos son los grandes ejes que están aliados. Es decir, cuando tú hablas de la alianza entre Venezuela o Argentina o el kirchnerismo con el islamismo, dice, ay, pero qué tontería. Oye, qué tontería, el atentado más grande de la historia de Argentina y la matanza más grande de judíos después de la Segunda Guerra Mundial mediante un atentado se produjo en Argentina y fue por una bomba que puso en la AMIA Hezbollah, el grupo iraní. Es decir, la alianza entre socialismo, islamismo y en este momento el avance chino tiene muchas esferas, pero eso es así. Son tantos y tan fuertes. Reconocerá usted, o sea, lo que dice es completamente cierto y es precisamente por eso que hemos estado al borde del abismo. Estamos. Usted dijo ayer en Twitter qué cerca hemos estado del abismo. Seguimos al borde del abismo. Pero reconocerá usted que la fuerza que tuviera esa escuadra mundial, pues ahora es menor, después de la caída de Venezuela. Sorprendentemente, hay una fuerza que ha reaccionado ante eso. Yo sigo pensando que no estoy seguro de si es suficientemente fuerte, valga la redundancia, ni si llegamos a tiempo. O sea, yo no sé si la reacción ante el wokismo, ante la destrucción de la familia, ante la islamización de Europa, ante la crisis demográfica de la cual don Alejandro Macarrón nos ilustra continuamente. O sea, no sé si vamos a poder con todo eso. Estoy contento porque ya hay un movimiento que afronta eso, que enfrenta ese formidable desafío. Ahora, el desafío sigue siendo formidable. La narcodictadura no es, eso lo sabe usted mejor que nadie, no es Maduro.
La narcodictadura es un proceso que viene de los años 80, que tiene que ver con Cuba, por supuesto, que tiene que ver con la alianza del comunismo con el narcotráfico, que se produjo cuando ya empezó a escasear el dinero soviético, poco antes de la caída del muro. Todo eso es una organización que se ha investigado, es una alianza real. Pero déjeme Sí. recurrir a Churchill y en relación con lo que ha pasado en Venezuela. Es una frase apócrifa, con rescatar. seguridad. Esa frase No, que no, iba a no, decir de esta frase, Churchill. esta frase verdadera, es verdadera. Cuando desembarcan los aliados en 1943 en el norte de África, Churchill hizo un discurso donde tiene la famosa frase de esto no es el fin. Ni siquiera es el principio del fin, pero sí que es el fin del principio. Y yo creo que lo de Venezuela podemos aplicar exactamente lo mismo. Queda un trabajo por hacer brutal. Tendrá Sí, que caer sí, Cuba, sí, y sí. tendrá que caer Nicaragua, y tendrá que caer Irán, Claro. y tendremos China, pues ya veremos qué pasa, pero tendremos que Sí. contenerla, y a Rusia también. Y yo creo que con un poco de suerte dinamitar las instituciones de la Unión Europea y refundar la Unión Europea con otros planteamientos. Sí, pero, sí. pero el caso es que ya ha empezado el camino. Sí. Claramente, Ya o se ha sea, venido arriba de Luis. bueno, aquí salimos No, fundando. yo les avanzo una primicia. Voy a empezar una cuestación popular para tratar de que el Papa canonice a Donald Trump en vida. Lo que pasa es que es hereje, ¿no? Es Eso es lo malo, que es protestante, es algo. agnóstico, es agnóstico. Es yo creo. agnóstico. Ya, lo que pasa es que Pero su menos mujer mal es que católica. Melania, claro, Melania es católica como Dios De todas manda. maneras, ¿no os habéis dado cuenta lo fácil que era hacer caer a esta gente? Entre Sí. comillas, lo fácil. Es decir, y lo fácil que podría ser hacer caer a Cuba. Eso Cuba, va- sí. Estados Unidos, en 15 días ha caído. 20 días, un mes, 2 meses. Venezuela, Estados No, Unidos no. todavía. Cuba, si quiere, sí, Estados sí. Unidos. El cáncer de todo esto, con perdón, la célula primigenia de todo esto es Cuba, que a mí me parece una de las operaciones de influencia más exitosas, desde luego del siglo XX y del siglo XXI, por medio de la Unión Soviética. Sí. Y ahí eso ha sido el contagio de todo lo que ha pasado. Fíjese, iba a decir en Venezuela, en El Salvador, en Nicaragua, en Argentina y en Estados Unidos. El wokismo también tiene mucho que ver con las operaciones de influencia de Cuba. Pero ahí estoy en desacuerdo con usted. Yo creo que de igual manera que el separatismo, el problema nunca ha estado en Barcelona, sino siempre en Madrid, yo creo que el problema no ha estado nunca en Cuba ni en Venezuela. El problema ha estado en las facultades universitarias occidentales plagadas de revolucionarios de extrema izquierda por cuenta ajena, que Eso son es los lo que que me- verdaderamente han dado la cobertura ideológica a toda esta basura torturadora y criminal. Sí, pero digamos que la fuerza, si quiere usted puede hablar de la zona de inteligencia, pero la fuerza, y además es evidente, Sí. el otro día no sé quién sacó una lista de los países donde habían muerto soldados cubanos, y es que creo que son 4 continentes a lo largo de los últimos 40 o 50 años o 60 años. Es decir, que allí ese foco, realmente Venezuela es una secuela, pero lo que de verdad hay que acabar es con el centro de inteligencia, que además están dedicados única y exclusivamente a eso. México, no con que hay que acabar con México, sino que México es su siguiente presa, si es que no lo es ya, es Cuba. Y lo que ha demostrado la crisis de Venezuela, porque vamos a ver, la operación de inteligencia militar, esto es para hacer una... O sea, nos hacen una película de Hollywood, de estas que hacen estos también, y nos dicen que va a salir como ha salido, sin una sola baja de los norteamericanos, que van a entrar en la propia Caracas, en un cuartel, lo van a sacar de un búnker, lo van a meter en un barco y se lo van a llevar a Estados Unidos. Y no, vamos, yo estoy absolutamente alucinado. Sí. Bueno, pues eso... Nos hemos quedado todos tan sorprendidos, bueno, quizá no tanto, pero casi como con la operación de los buscapersonas y Hezbollah de Israel, ¿verdad? Bueno, y a la cuestión a la que vi es que Cuba es el gran enemigo, el gran satán que hay ahora mismo allí, y además no hay más que ver las consecuencias que ha tenido y la reacción que ha tenido el régimen cubano. Bueno, pues, mi pregunta es, lo decía usted, el problema hace un momento no está en Cuba, está en las facultades. Yo creo que en algún momento, cuando ha puesto usted el ejemplo de Cataluña, ha pensado, está en Madrid, pues allí está en Washington. Está en Washington. Bueno, pues tiene una ocasión fantástica para poner remedio. Claro, ahora se me vendrán encima todos estos que hemos tenido estos días, que es verdad que es un dilema moral
intelectual importante, si el derecho internacional o acabar con una tiranía de tantísimos años, porque cuando yo oía esto, que es lo que decía antes don Asís, a la izquierda, no, el derecho internacional, a la izquierda no le ha interesado en su vida, jamás, a no ser que caigan sus propias dictaduras. Bueno, pues aunque se produzca ese dilema moral, si tenemos que intervenir o no para acabar con la dictadura cubana que dura tantísimos años, tantos muertos ha generado, tanta pobreza, tanta injusticia, tanto dolor. Oye, pues estamos, si no es ahora el momento, pues ya me dirán ustedes cuándo va a ser. Es que teniendo incluso hasta la propia flota fuera de los puertos. Ahí hay una cosa que me recordaba el otro día un oyente, don Jesús Truchuelo, y es que en el año 2005 la propia ONU sacó un informe con todo lo relativo a la doctrina de la responsabilidad de proteger, que básicamente lo que venía era complementar el derecho internacional con una consideración. Si hay un señor que está torturando, masacrando a su propia población, ¿no tienen una obligación moral el resto de los países de intervenir? Y la ONU decía que sí, con la aprobación de todos los países. Entonces, desde entonces hay una dicotomía entre lo que es el derecho de los países a que nadie intervenga desde el exterior y, por otro lado, lo que es el derecho de las poblaciones a no ser masacradas por su propio gobierno. Y esa dualidad, pues hombre, no es fácil de saber qué hacer, pero en este caso concreto pues tenemos un dato incontestable, y es que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela. El presidente legítimo de Venezuela era Edmundo González. Vamos a ponerlo al revés. Supongamos que Edmundo González gana las elecciones, María Corina gana las elecciones, están ahí gobernando y llega un militar y coge y da un golpe de estado y les quita. Entonces, ¿el derecho internacional dice que no puedes proteger al gobierno legítimo de ese país? No, todo lo contrario. Claro que puede enviar otro país ayuda para que el golpe fracase, ¿verdad? Bueno, pues entonces estamos en el mismo caso, lo que pasa que en este caso el golpista se había hecho con el poder hace tiempo, pero no es el presidente legítimo, por tanto, no hay ninguna violación del derecho internacional por echar a un golpista. A mí se me escapa, desde luego esto para las facultades de Derecho tiene que ser, para los profesores de Filosofía del Derecho, tiene que ser un momento de Derecho Internacional precioso, ¿no? Porque te permite en clase discutir y pensar y plantear pues cuestiones como las que se están dando, pero a mí al final siempre acabo pensando que tú no te puedes quedar parado ante la barbarie. No te puedes quedar parado ante la barbarie. Y se me ocurren miles de ejemplos que por supuesto no son extrapolables, pero yo no me puedo quedar, por ejemplo, parado si veo que en la calle le está pegando a alguien una paliza a su mujer o a un niño. Claro. O sea, es verdad, me puede decir, oye, no te metas, no es tu familia, no lo sé, seguro que ahora algún profesor de Derecho vendría y me curtiría los lomos, porque no es lo mismo, pero hay una parte de mí que lo que me está diciendo es que no te puedes quedar, aunque no puedes ser colaborador por omisión del sufrimiento y de la aniquilación de otras personas. Así de sencillo. El problema ahí es establecer el límite, es decir, ¿quién dice cuándo se ha llegado a ese punto y cuándo no se ha llegado a ese punto? Y ese es el papel que según parece juega la ONU, y que me perdonen los que saben de esto, que es al final el que legitima las intervenciones. En este caso que dice usted, pues parece una cosa muy genérica, no una cosa puntual, pero sí te está generando de alguna manera doctrina. Claro, el problema es, ¿quién se arroga el derecho a ser él el que intervenga? Y por otra parte es, ¿y si no te vas a quedar parado mientras que están asesinando a los demás? Eso le respondió el cardenal Cisneros hace mucho tiempo. ¿Qué poderes tiene used? Dice, le enseñan los cañones y dice, estos son mis poderes. Claro. Efectivamente. Sí. Y luego lo que es una pena, que es lo que hablaba antes de Groenlandia, que luego todo eso que ha hecho, para mí, lo siento, indudablemente bien Estados Unidos, aunque el trabajo está todavía por hacer, a dar el primer paso, como decía ahora don Luis, parafraseando a Churchill, el caso de Groenlandia, pues tiene un problema de narcisismo y de incontinencia verbal el presidente Trump, que luego lo estropea, porque el tema de Groenlandia viene, como ha dicho don Asís, pero mucho antes de los presidentes que usted ha citado. Ya creo que es en 1916, Estados Unidos le compra lo que hoy son las Islas Vírgenes por 25 millones de euros a Dinamarca. Bueno, de euros no, pero... Perdón, de dólares, sí. de aquel momento, ni siquiera los de ahora, cuando estaban respaldados por el patrón oro. Y uno de los apartados
que reconoce es el derecho de Dinamarca a gobernar Groenlandia. O sea, no solo eran los 25 millones de dólares de aquel momento. Es decir, es una cosa que viene... En 1946 creo que Eisenhower también le intenta comprar, por supuesto dicen que no, pero eso no quiere... Es decir, pero con posterioridad Dinamarca hace algo... que lo siento mucho, pero ahí queda, que es que le concede a Groenlandia derecho de autodeterminación. Con lo cual, si ahora Trump llega y dice, a ver, cada groenlandés $1 millón y os incorporáis a Estados Unidos como Estado asociado a votar, pues pueden perfectamente los groenlandeses votar. Pero eso no es lo que yo estoy criticando. Lo que estoy yo criticando es la acción unilateral de quedármelo porque sí. O sea, eso sí que es absolutamente... ¿Ya lo ha quedado ya? No, todavía no, pero si fuera por él igual... Menos mal que tiene, por ejemplo, a mí Marco Rubio, que sí es una persona que ojalá algún día sea presidente de los Estados Unidos, creo que en eso es bastante más inteligente, porque todo lo que está pidiendo Trump lo pueden hacer con negociaciones. De hecho, lo están haciendo, ya tienen bases ahí. Sí, pero entonces Trump no se divertiría. Eso es otra Trump cosa. Disfruta, por eso digo, disfruta enormemente desconcertando a sus adversarios. Pues, y si no planteando, desconcertando... voy a quedarme con tu empresa y te voy a dar $1. $1, ¿pero qué dices, este loco? Bueno, venga, 1.000 millones. Eso es a lo que me refiero. Pero bueno, a nadie se le puede escapar que Groenlandia es 5 veces el tamaño de España, que en esas 5 veces España viven 50.000 personas, que en la capital viven 18.000 nada más, que está defendida o pertenece a un país que es Dinamarca, que tiene 6 millones de personas, y que si no es porque está allí Estados Unidos y porque tiene interés en ello, a mí no me cabe ninguna duda que a día de hoy China, si puede, o Rusia, se lo queda, especialmente China. Claro, pero es que lo digo por poner todas las cartas sobre la mesa. Y una última cosa, y ya me callo. Puede resultar que los groenlandeses voten su independencia, pero no voten su anexión. Lo digo porque todos esos peligros hay que tenerlos. A lo mejor estratégicamente nos interesa mucho más que siga dentro de Dinamarca y negociar con Dinamarca y ejercer el control sobre esa zona sin forzar una decisión y una independencia, porque luego, yo qué sé, llega Trump y te da 1 millón y llegan los chinos y te dan 10 millones de yuanes. Sí, podemos entrar en una lógica absolutamente... Bueno, pero al final, si uno ve lo que está pasando, todo se reduce a una cosa. Mientras que la Unión Europea habla y habla y habla, dice, y Trump ha dicho, y Trump no ha dicho, y el derecho y el no sé qué, mientras la Unión Europea habla, Trump actúa. Y, jolín, no llevamos todavía 1 año de mandato de Trump y ya no conoce al mundo ni la madre. Ninguna empresa puede funcionar. Ninguna empresa puede funcionar teniendo accionistas como Pedro Sánchez. Y lo digo completamente en serio. O sea, es imposible. Un momento, eso me lo va a tener que explicar después de la pausa publicitaria. Bueno, le había quitado la palabra don Jaime. Sí, no, que estaba comentando que por qué no funciona la Unión Europea, y es evidente. Bueno, yo creo que hay 2 cuestiones ineludibles. Por una parte, como el tema de las, que ya sé que no gusta mucho en esta casa, el tema de las competencias. Tú, si realmente quieres hacer una organización, yo soy más de delegar competencias que de 17 o 27 mini estaditos. En segundo lugar, en que nosotros no elegimos a nuestros representantes, la von der Leyen la han puesto ahí no se sabe quién para hacer no se sabe qué, elegido por no se sabe muy bien de qué manera, con lo cual no tiene que dar explicaciones a nadie. Y en tercer lugar, porque claro, mientras que haya sujetos como Pedro Sánchez, que es el apestado en este momento de Europa, pues es imposible que nada funcione. ¿Qué puede funcionar con un tipo como Pedro Sánchez, aunque sea en un país periférico de la Unión Europea? Pues no puede funcionar nada. El daño que está haciendo Pedro Sánchez a la economía, a la posición de España en el mundo, todo, a la convivencia, a todo, es enorme. Pero a mí eso, a ver, no es que no me preocupe, sino que es una cuestión, digamos, que doy por descontado. O sea, Pedro Sánchez es un tipo que se aliará, si no lo ha hecho ya, bueno, sí lo ha hecho, con los peores grupos terroristas, favorecerá con dinero todo tipo de barbaridades, lo doy por descontado. Pero lo que me preocupa de verdad es no digo la falta de visión crítica de nuestros compatriotas, sino su ausencia del debate real. Es decir, el otro día tuve una anécdota muy tonta, ¿no? Pero en fin, con un grupo de amigos, no sé qué salió algo de Elon Musk, ¿no? Y entonces, claro, yo entiendo que Elon Musk es un personaje
que puede ser un personaje polémico por muchas cosas, ¿no? Pero si lo único que tienes que decir de Elon Musk, al que probablemente hace 2 años no conocías, pese a ser una de las personas que individualmente más han influido, probablemente están influyendo en el destino de la humanidad, lo digo así. Es decir, pero si lo único que tienes que decir de Elon Musk es que es un pirao porque tiene 20 hijos y de 18 mujeres o de 6 mujeres, es un poco de pirao, y tal. Sí, pero si lo único... No, bueno, bien, pero pirao es muy relativo, porque un pirao no lleva exitosamente varias empresas cuya proyección en el tiempo hace 15 años era absolutamente fantasiosa, ¿no? Es un señor que está poniendo en órbita... O sea, el último satélite que ha puesto en órbita España, ¿quién se lo ha puesto? Por supuesto, SpaceX, ¿vale? Es decir, como la mitad de los satélites del mundo. Bueno, pero lo que quiero decir es que si lo único que tienes que decir de un señor así es que es un pirao y un no sé qué, dice, vale, pero ¿tienes algo más que decir? No, hombre, un señor que está proyectando la colonización de Marte. No, ojalá hiciera eso en España. Un señor que... Pues sería como 5 o 6 Amancio Ortegas en uno, quiero decir, sería... Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que veo es que en todo pasa igual, y no es por falta de capacidad de nuestros compatriotas, porque estoy hablando de gente inteligente, es por verdaderamente un maniqueísmo que se ha instalado en la sociedad, y entonces por la cual hay personas... O sea, es decir, ya el simple hecho de que alguien pueda en este país decir orgullosamente que se informa por el diario El País, o sea, esto es decirle, oye, tú eres el friki, tú eres el tal. No, uno toma las drogas que quiere. Claro, y repito, es que en estos días yo creo que ha pasado comprimido en el tiempo lo que viene pasando en España durante muchos años. Es decir, de repente hay una noticia indiscutiblemente no solo buena, sino que brillante, y además que los que no sabemos, es decir, yo, confiábamos en la inteligencia de los gobernantes. Es decir, esto lo hemos discutido aquí, don Luis, alguna vez hemos dicho que era muy difícil entrar en Venezuela porque hay una estructura de poder muy... en fin, hay círculos, células por todos lados, de favorecidos, en todos los niveles sociales, pues que implica un control social importante, ¿no? Y don Luis, siempre optimista, sin ningún motivo para serlo, no, con muchos motivos, don Luis decía, no es tan difícil. Bueno, pues le tengo que dar la razón, no lo sé si le tengo que dar la razón, lo veremos en estas semanas, pero la operación, o sea, han analizado si era posible verdaderamente, sin más, poner a la vencedora o a los vencedores de las elecciones, ¿no? A Edmundo y María Corina, y han dicho, no, esta no es la forma, no puede ser. No puede ser porque sí vamos a crear un conflicto que ellos mismos no pueden manejar. Y entonces, hasta este momento, no digo qué va a pasar, pero hasta este momento, la trayectoria es increíblemente brillante. O sea, ha bastado, no ha sido solo eso, porque hay cosas que no se ven, pero ha bastado la detención espectacular de Maduro y un pacto por detrás con la traidora, por supuesto, que es la infame Delcy y su gentuza. Ha bastado eso para que de repente hoy estén saliendo los presos políticos, y nuevamente la derecha ilustrada y la izquierda radical española estarán pensando cómo no le dan las gracias a Donald Trump por haber conseguido la salida hasta este momento de unos pocos presos políticos en Venezuela. Pero lo que quiero decir que es que todavía esta gentuza, con perdón, que hasta ayer negaba que hubiera presos políticos o los olvidaba, o sea, el Ministerio Español, el Napoleoncho este, que es la vergüenza del cuerpo diplomático español, la vergüenza, ¿no? Álvarez, que está reivindicando, exigiendo la liberación de unos presos españoles que hasta ayer había dejado olvidados y tirados. Y el infame presidente del gobierno hablando de retenidos. Le han retenido en Barajas, sí, le han retenido en el Helicoide 1 año. A eso le llama nuestro infame presidente los españoles retenidos. Son lo que no hay, pero lo que me preocupa, repito, es la población española que está esperando a ver cómo le explican que Donald Trump sigue siendo el malo en el tema de Venezuela. Mira, en el tema yo de esto no lo sé, pero he estado leyendo, entonces he leído a otros que creo que sí saben. Hay un tema muy interesante en la captura de Maduro, que va mucho más allá de Maduro, y que es la muestra de poder de los Estados Unidos, que yo creo que es lo que está permitiendo de alguna manera esta transición de la que hablabas tú ahora.
y es la superioridad militar. Me explico. Según parece, Venezuela tenía unos sistemas de radar chinos de última generación que se supone iban a detectar a los aviones invisibles norteamericanos, que han sido absolutamente barridos por la guerra electrónica de los Estados Unidos. Se supone que tenían un sistema antiaéreo de misiles ruso que era una maravilla exótica, que no les ha dado tiempo ni a lanzar, es que ni siquiera los ha lanzado, porque como los han dejado completamente ciegos electrónicamente, han sido incapaces de defenderse. La propia operación ha demostrado no solo la precisión, sino también que dicen que han muerto 32 cubanos. Yo he oído que podrían ser hasta 80 y tantos cubanos los que realmente... Esos que no existían. Esos que no estaban. Efectivamente, sin un rasguño, con un rasguño nada más de un par de heridos de Estados Unidos. Yo creo que eso lo unes a un episodio que no se habla mucho de él, pero que a mí me parece definitivo, que es cuando uno de estos petroleros cambia de pabellón y se pone la bandera rusa y va escoltado por un submarino nuclear ruso, y los Estados Unidos les da igual y lo asaltan con marines para tomar el control del barco. El cubata, Vladimir. Es decir, eso a mí me parece que realmente es el cambio fundamental. Está demostrando que todos aquellos, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros con China, ¿tú te creías de verdad que puedes cambiar de aliado porque China se va a comer a Estados Unidos y Rusia? Y bueno, posiblemente sea más mezquino que sea una cuenta en algún sitio, ¿no? Pero está poniendo los puntos sobre las IES, Estados Unidos. Y creo que eso sí está mandando un mensaje, y eso sí que puede ser un cambio feroz. Y fíjate, hay una cosa que es que yo creo que a la izquierda y aparte de la derecha española le estalla la cabeza. Es decir, porque en la interceptación de esos dos petroleros, una de las claves de esa interceptación es aparentemente es la burla de las sanciones a Rusia por parte del mundo occidental. Es decir, que Donald Trump, al que todavía la gente se cree que claro, es que este es aliado de Putin. Vale, vamos a dejarlo. Donald Trump hace cumplir las sanciones que la Unión Europea se está pasando por esa parte, es decir, que hace reales esas sanciones, y entonces, ahora que le van a reprochar que haga reales las sanciones contra Rusia. Es decir, ¿de qué estamos hablando? El papel de la Unión Europea es grotesco, pero me sigue preocupando que la polarización es tan grande, que tú ahora le dices, o sea, yo esto lo digo aquí porque no nos oye nadie, pero tú ahora le dices a grupos de personas, le dices, apoyo completamente la brillante política exterior que está realizando Trump. Imagínate que alguien dice, bueno, eso equivale a una declaración de infamia. Tú eres un sinvergüenza, tú estás queriendo machacar a los pobres ucranianos, tú violas el derecho internacional, tú has roto el derecho internacional. Sí, Jaime, en muchísimos ámbitos eso es así. Sí, no, por eso hay que decir, por eso yo ya he renunciado. O sea, a mí, yo no comparto la ideología de Donald Trump por muchos motivos, entre otras cosas porque él es en parte mercantilista. Sí. Quiero decir que hay determinadas cosas, hay muchas cosas que discrepo, etcétera, ¿no? Pero es que ya he renunciado a decirlo, porque ahora mismo lo que más daño hace, y por tanto lo que creo que hay más que decir es, gracias Donald Trump. Lo que están haciendo es brillantísimo. No, en este momento estamos en un cambio de verdad de equilibrio por esos peones que parecen peones muy pequeñitos, de tomar un barco que va escoltado por un submarino nuclear. Claro, lo siguiente es lo que decía Luis, sujétame el cubata ese. Bueno, y ahora, Vladimir, ¿me puedes explicar qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? O sea, mira, te he quitado el barco que llevabas escoltado, que no sé si me querías meter debajo de la mesa con un submarino nuclear. Lo he tomado al asalto y llevaba tu pabellón. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me lo puedes explicar? Sí, es una respuesta al desafío de Putin de coger y decir que el barco se ponga la bandera rusa, que no se van a atrever, que no, toma. Pero mucho más importante de cara a la futura relación con Rusia y a lo que pasa en Ucrania es la luz verde que ha dado Trump a la propuesta del senador Lindsey Graham para sancionar económicamente de forma durísima a los terceros países que compren petróleo a Rusia. India, etcétera, etcétera, donde les ha amenazado con meterle aranceles del 500% a sus productos. O sea, en la práctica con prohibir la comercialización de sus productos en Estados Unidos. Eso le puede ya terminar de rematar a Putin. Lo cual
pues es lo que había que haber hecho hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, porque Putin está demostrando que ganas de sentarse a la mesa de negociación parece que no tiene muchas. No. No tiene ninguna. A él le viene muy bien tal y como está, y de hecho mientras que él puede negociar mientras que mantenga la guerra. Y él puede sacar beneficio mientras que mantenga la guerra. Entonces a él no tiene ningún interés, ningún incentivo para acabarle. Igual hay que ponerle una nueva situación que le anime a sentarse a la mesa de negociación de verdad. Sí. Bueno, ¿qué les parece lo que está pasando en Irán? Parece que ya los acontecimientos se han descontrolado, la gente está pues incluso quemando edificios gubernamentales en Teherán. Parece que en algunas ciudades iraníes se han unido las fuerzas de seguridad a los manifestantes, se han unido a los que protestan también organizaciones sindicales, con lo cual empiezan huelgas de apoyo a los manifestantes y el régimen ha reaccionado ya huyendo para adelante. Han cortado internet, han cortado comunicaciones telefónicas y han empezado a movilizar al ejército. Yo me supongo que intentarán aplastar con una masacre la reacción ciudadana. Trump ha amenazado al gobierno iraní con derribarlos y comete una masacre. ¿Qué va a pasar? Yo lo que... A ver, la advertencia de Trump, tengo que reconocer que me ha sorprendido, porque es que verdaderamente la administración, no por la actitud, sino porque la administración norteamericana ahora mismo está en una serie de frentes, todos esenciales, ¿no? Y los está enfrentando, valga la redundancia, todos al mismo tiempo. Pero entonces, dicho esto, yo creo que en un régimen que está dispuesto a cualquier tipo de matanza, la rebelión popular no vale siempre, no vale, quiero decir, no es suficiente siempre que no esté bien dirigida, que se traduzca en la toma de los lugares de poder, cosa que no sé si es posible que suceda en Irak. Entonces, dicho esto, la amenaza de Trump me da una cierta esperanza, y lo que me da otra cierta esperanza, mucho mayor esperanza, es la involucración en esto del Estado de Israel, que es el único promotor y garante de la libertad y del futuro de los derechos humanos en Oriente Fíjate, yo creo que si no ha entrado Israel ya es porque le están parando. Esa es la impresión es la impresión que tengo. Pero bueno, de todas maneras lo que decías de Trump es muy interesante, porque hasta hace no mucho se hablaba de repliegue, de repliegue de Europa y de repliegue de todos las obligaciones, entre comillas, que tenía Estados Unidos de seguridad para centrarse en China, y ahora mismo está metido en todos los berenjenales al mismo tiempo. Preguntarse es por qué. Pues posiblemente porque haya visto que a lo mejor sus rivales no eran tan poderosos como ellos pensaban, y que consideran que sí pueden atacar a todos al mismo tiempo, es decir, hacer frente a China, a Rusia, a Irán, a Venezuela, a Cuba y a quien haga falta. El tema de Irán, la verdad que entre nosotros, para mí pinta fatal. Yo creo que va a haber ahí... o sea, quitar internet y quitar todas las comunicaciones con el exterior solo puede ser porque van a hacer un Tiananmen. Claro, mi pregunta es, la infiltración, la presencia del Mossad, de los servicios secretos israelíes en Irán, eso seguro, 100%, claro. Es grande. Entonces, mi esperanza es que verdaderamente Israel haya podido implementar un plan que apoye o que en fin, que haga caer al régimen de los ayatolás. Mi información, desgraciadamente, es escasa, pero el interés geoestratégico de Israel en ese... No solo de Israel, el interés geoestratégico de la mayoría de las monarquías del Golfo y de gran parte del mundo árabe. Y del mundo en general. Yo creo que es una pieza, en estos momentos Irán, fundamentales. En estos momentos hay un cambio de régimen y pasan a algo parecido como lo que tenían previo, o democrático directamente, previo a lo que había antes de la revolución de los ayatolás, y es que cambia absolutamente todo. Claro, ¿no? Pero es curioso, si hay un cambio y se vuelve a una república laica en Irán, bueno, se implementa una república laica, porque lo que antes había era una monarquía laica, pues cambia el panorama, porque hay 4 actores
musulmanes, que son Turquía, Irán, Arabia Saudita y Egipto, disputándose la primacía en la región. Y claro, en estos momentos dos de esos actores son actores netamente religiosos, Arabia Saudí y Irán. Si desaparece en Irán la teocracia, automáticamente queda como único polo religioso Arabia Saudí, lo cual puede ser una razón para la que Arabia Saudí apoye también la caída del régimen de los ayatolás, ¿no? A pesar de que en teoría a Arabia Saudí pues le interesa que Irán esté lo más en la mierda que sea posible. Sí. Pero bueno, quiero decir que hablábamos al principio, o por lo menos hablábamos al principio de esas grandes amenazas que están amenazando el mundo y que yo creo que a un observador externo que viera todas estas amenazas, pues auguraría pues unas décadas de conflictos grandes que yo pienso que van a suceder, pero bueno, lo auguraría, ¿no? Bueno, pues una de esas amenazas que amenazan al mundo se ha materializado con el inmenso dinero que ha dedicado el régimen de los ayatolás a la promoción del terrorismo y de la influencia propia en todo el mundo, ¿no? Es decir, eso de alguna manera ha sido una situación parecida, en cierto modo, a la de Venezuela, en el sentido de que se han utilizado enormes recursos petrolíferos, por supuesto, pero también de otro tipo, en la financiación y la organización de actividades terroristas y de actividades subversivas, hasta tal punto que la terrible masacre del 7 de octubre en Israel no hubiera existido sin el permiso de Irán, y es más, yo creo que esa masacre fue posible gracias a la administración de Joe Biden. Quiero decir, porque la permisividad de Joe Biden con Irán es tremenda. Y se ha hablado en estos días, precisamente a raíz de la detención de Maduro, de la colaboración de Venezuela a Irán. Había un dato curioso, ¿no? Que es que PDVSA, la empresa pública venezolana de petróleos, se ha dedicado continuamente a proporcionar petróleo e ingresos petrolíferos a distintos países. Y uno de ellos aparentemente era Irán. ¿Por qué? Aquí ya me paro, aunque creo que esto es así, porque era una forma, o podría ser una forma, de proporcionar ingresos para su programa nuclear y para programas de misiles balísticos sin que internamente se pudiera ver que se estaba dedicando dinero proveniente de las exportaciones iraníes de petróleo. Es decir, que la alianza entre Venezuela e Irán, la alianza entre el islamismo y el socialismo, entre la narcodictadura y el proyecto islamista de dominar el mundo, es expresa. Y eso se traduce en una alianza más blanda, pero no menos real, en nuestro entorno. Es decir, hay una tendencia en la izquierda española, hay una tendencia consolidada y clara a favorecer el islamismo en España. Esto es evidente. Esto es lo que yo, cuando murió Oriana Fallaci, publiqué un artículo de homenaje a ella, ¿no? Y entonces yo lo llamaba, seguro que alguien lo ha llamado a alguien así, sociislamismo, ¿no? Pero la alianza entre la izquierda y el islamismo es real, y se está empezando a ver precisamente en estos momentos, en los cuales está tambaleándose aparentemente un régimen clave en esta alianza, que es el de Irán, y los socialistas de todos los partidos, como diría Hayek, están callados como a puertas. Que es una cosa terrible. Es una cosa terrible desde un punto de vista moral, ¿no? Porque están asesinando a personas, a hombres, mujeres y niños en las calles, sin que esta mierda de... Claro, Irene Montero y Pablo Iglesias, ¿qué mierda van a decir? Perdone por la palabra, el taco que he dicho Pablo Iglesias. ¿Qué va a decir una gentuza que ha sido financiada por Irán? Financiada, es decir, que han cobrado de Irán, que han hecho una televisión Tú lo dices en pasado, quién sabe.
Igual Bueno, sí. sí. Pero ¿qué van a decir? Que un tipejo, que cuando este no se creía que iba a estar en primera línea de política, que un tipejo como este decía abiertamente en jornadas en las que participaba que por supuesto que él se aliaba con el régimen iraní porque era eso cabalgaba contradicciones, pero lo hacía en función de un interés común, que era el enemigo común, que era el capitalismo, que era Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es basura. O sea, lo que quiero decir es que se puede decir, sin que se incurra en ningún tipo de responsabilidad penal, que la política y la praxis de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez y de demás gentuza están favoreciendo el terrorismo en el mundo, están favoreciendo la destrucción de los valores occidentales, están destruyendo la familia. Y todo esto está conectado. Y no es el menor de los problemas, la destrucción de la célula básica de la sociedad, negando, por primera vez en la historia, negando la biología, negando la biología, negando que existan hombres y mujeres. Es decir, desde el momento en que no solo se puede cambiar de sexo, que eso es lo de menos, sino desde el momento en que el cambio de sexo, o sea, la condición sexual es electiva, o sea, uno decide lo que quiere ser, el sexo, no sé por qué no la edad, desde ese momento se hunden los soportes de la sociedad. Se hunden. Y eso es intencionado. Bueno, ayer vi un tuit que me llamó mucho la atención. Decía, en estos momentos crece el miedo entre la población cubana a que Donald Trump se olvide de invadirlos. Claro. Pues vamos, estoy completamente de acuerdo, seguro. Claro, es que no, es muy importante lo que va a pasar en Venezuela y cómo pase. Yo creo que hablando en serio, aunque yo estoy muy contento, es un tema muy delicado. Yo creo que lo están haciendo con mucho cuidado, porque se está jugando con los equilibrios internos de un régimen en la cual hay gente que se juega muchos millones y la cabeza. O sea, entonces, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, la propia Delcy Rodríguez son delincuentes, son los peores criminales que están jugando a ver cómo se pueden salvar unos y otros. Están en una especie de juego del dilema del prisionero, en el cual todos se mienten a todos y están viendo cómo se salvan y si se pueden salvar todos o si entregar a uno de ellos va a beneficiar a todo esto. Yo creo que es el juego de las sillitas, donde están viendo quién es el siguiente que se queda sin sentarse y el que tiene cara de sentarse en el suelo es Diosdado Cabello, yo creo. Ya. En esta ronda. Bueno, pausa publicitaria y seguimos y vamos a hablar un poquito pues de lo que es la actualidad política española. Ya sé, tienen ustedes como yo la sensación de que ahora escuchan a Pedro Sánchez y dicen, ¿pero de qué está hablando este tío? O sea, el mundo está y con chorradas que a nadie le importan ni van a ningún lado. Ya sé que tienen ustedes esa sensación, pero van a pasar cosas. Por ejemplo, elecciones en Aragón dentro de nada. Por ejemplo, el anuncio ayer del PP extremeño de que van a iniciar conversaciones con Vox para formar gobierno conjunto. Pausa publicitaria y a ello. Bueno, pues ya tenemos oferta del PP a Vox para integrarse en el gobierno extremeño. La primera reacción pública de Vox ha sido, bueno, que no van a negociar a través de los medios, que será una negociación que habrá que llevar vis a vis, y que bueno, que aquí no se trata de repartirse sillones, sino de hablar de políticas, patatí y patatán. Lo que les decía esta mañana, queridos oyentes, de que será una negociación donde se pondrá sobre la mesa todo a la vez. Quiénes forman el gobierno, quiénes forman la mesa de la Asamblea Extremeña, quiénes son los senadores por designación autonómica, qué pasa con el presupuesto, qué pasa con el programa político que se implemente. Y ahí pues todas las opciones están abiertas. Y bueno, ayer comentaba yo en las noticias que algún medio titulaba Guardiola tira la toalla o claudica ante Vox y le ofrece entrar en el gobierno. Yo no veo la claudicación por ningún lado. Oiga, hay una fuerza que ha obtenido más escaños, que es el PP, pero no llega a la mayoría absoluta, y otra fuerza que tiene para complementar la mayoría absoluta. Pues oiga, pues es una negociación normal, no es claudicación de nada. Claro, lo que pasa es que cuando tú mismo has puesto a tu aliado natural para gobernar
lo has dibujado como una línea roja o como algo inaceptable, te ves presa de tus propias palabras. A mí me parece una cosa, no sé si están ustedes de acuerdo, pero que en esa oferta, yo creo que, en esa oferta por medios, es decir, que me parece, efectivamente eso no se hace así, pero bueno, vamos a dejar ese tema por ahora, se omite lo fundamental, que es el programa. O sea, quiero decir que un acuerdo de gobierno se hace, hombre, pactando unas líneas de actuación, un programa político, un programa de gobierno. Es verdad que de forma acertada yo creo que en ese programa, en esa oferta, mejor dicho, o en ese planteamiento, no solo se incluye el entrar en el gobierno y la mesa del Parlamento, sino los presupuestos. Pero claro, los presupuestos, aun siendo la herramienta fundamental de un gobierno para la ejecución de su programa político, no son en sí un programa de gobierno. Entonces, yo creo que si María Guardiola piensa, si el Partido Popular piensa que no va a poder poner sobre la mesa un programa de gobierno, cuando digo un programa de gobierno, digo con 5, 20 puntos, o sea, hacer unas líneas fundamentales, una adopción de posturas que obviamente tendrá que ser fruto de una negociación. O sea, si creen de verdad que se trata de nombrar 2 consejeros o 3 consejeros o lo que sea de cada partido y aprobar unos presupuestos, yo creo que se equivocan, porque además el nombramiento de consejeros en distintas áreas no basta para determinar las políticas que se hacen. Quiero decir, tú puedes nombrar a un consejero de un partido político, consejero de Agricultura o de Servicios Sociales o de X, pero las políticas de Servicios Sociales, de Agricultura, etcétera, las hace el gobierno, las tiene que aprobar el gobierno de cada comunidad. Entonces, un acuerdo programático va a ser imprescindible. Y esa táctica, yo creo, o esa táctica de dejar 8 días para las negociaciones, me parece que no es buena táctica. Eso es mi impresión primera. Bueno, mi impresión es que incluso aunque les metieran todo su programa electoral a Vox dentro del acuerdo de gobierno, Vox en ningún caso. ¿Tú crees que Vox no va a querer? Me interesa. Me juego aquí con vosotros una caña de pincho de tortilla de que Vox no entra en el gobierno ni harto vino. Igual me equivoco, y tengo que pagar. Tú tienes más, en fin, sabes más de Vox que yo, evidentemente. Bueno, yo debo realmente. Bueno, algo más has tenido que ver con Vox que yo. Sí, pero lo que quiero decir es que tú pero crees que no entra en el gobierno en ningún caso, o que no hace un pacto. No entra en ningún gobierno en ningún caso, en ningún momento. Pero sí hace un pacto de gobierno. Sí, un pacto puede hacer. Desde luego de investidura, Jaime. Seguro. Es decir, no van a ir a otras elecciones. Y lo digo porque los papeles y los pactos se firman para no cumplirlos. De eso sí que yo he aprendido. Pero eso es una segunda parte, ¿no? Claro. Entonces, van a hacer algo formal, pues harán un poco. Pero todos, O sea, el PP quiere meterlos ahí para que los otros digan que no. En fin, cada uno con sus movidas, ¿no? O sea, ¿tú crees que no va a haber acuerdo? No, yo creo que sí va a haber acuerdo, creo que van a investir, van a hacer la representación teatral que sea necesario para que parezca que uno defiende sus intereses, que el otro no defiende sus intereses y tal. Desde luego no va a haber repetición electoral porque no tendría ningún sentido. Yo no sé qué forma van a tener al final, si va a ser un apoyo, una abstención, no tengo ni idea, eso no lo podemos saber, lo que decidan en cada cuartel general. Pero lo que tengo claro es que Vox no va a entrar, pero no solo en ni en el de Aragón, ni en ninguno de los que puede entrar, mientras que el PP tenga la presencia. Y eso, que estoy diciendo tan categóricamente, ¿es bueno o es malo? Pues mira, puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo del plano en el que te metas. Desde el punto de vista del partido, que yo creo que es lo que les interesa a ellos. ¿De qué partido? Del propio Vox, de Vox. Mirando puerta para adentro, de bambú para adentro. No les interesa en ningún caso. ¿Por qué? Porque la historia nos ha demostrado por activa y por pasiva que el partido que entra en un gobierno siendo el socio minoritario desaparece, se lo fagocitan. Entonces, pues, desde el punto de vista del interés del partido, pues es entendible. Y tenemos el ejemplo más claro y más reciente en Ciudadanos, pero en la historia de la democracia española tenemos una gran cantidad de ejemplos. Y como eso ellos no lo quieren, lógicamente, es absolutamente entendible,
pues yo creo que prefieren hacerlo desde fuera. Que volviendo otra vez al ejemplo de Ciudadanos cuando más fuerte estuvo, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, es cuando apoyaba al gobierno en su momento de Cristina Cifuentes, luego Ángel Garrido, desde fuera, y era capaz de condicionar o de mantener su discurso independiente de la política del gobierno. Y eso sí que lo vi yo en directo una vez que tú te metes en el gobierno, cuando tenían que defender cosas en las que no estaban de acuerdo, incluso había conflictos dentro del propio gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Al final, ¿quién desapareció? Pues desapareció el pequeño. O sea, solamente por eso, a mí me parece que en ningún caso. Claro, que el PP esté muy interesado en que tener el gobierno, pues claro, porque el PP lo que busca es lo contrario, ¿no? Hacer que desaparezca lo más posible, que se diluya su propio mensaje independiente dentro de la política general de un gobierno de coalición. Y eso al final, mire, yo me acuerdo de Aguado pidió a la vicepresidenta para intentar evitarlo. Era vicepresidente, además era portavoz del gobierno, era el que salía a hacerla, no sirvió absolutamente de nada. Sí, tampoco era el chico más listo de la clase, pero y yo creo que fíjate, más que de programa, están pensando en esto que estoy diciendo yo. Vale, pero, o sea que, perdona, para entender, porque me interesa mucho tu opinión. ¿Tú crees que va a haber? Será la primera vez. ¿Usted así cree? Era él. Lo ha dicho. Está grabado. Esto se graba, ¿no? Y la última, don Jaime. ¿Usted cree que va a haber acuerdo? Perdón un momento, Gemma, lo has escuchado, ¿no? Mucho mi opinión. Es que luego llegamos a casa, esto será objeto de debate. Un abrazo, Gemma. Un abrazo. No, Gemma, no. Estará trabajando ahora, pero como luego lo oímos. No debatas en casa, que ya hay que llegar a casa debatido. Yo lo digo para que a ella le pase lo mismo, que le interese mucho mi opinión. Bueno, esto ha sido rizar el rizo. Renuncia a eso. Bueno, no quiero que tengas problemas esta noche. No, quiero decir, el problema o no es que la gente contempla las elecciones en Extremadura y el próximo gobierno extremeño como una imagen de lo que pueda o no pueda ser el próximo gobierno nacional, que yo creo que es mucho contemplar. ¿Tú crees? Bueno, yo por lo menos la gente quiere saber si en caso de un resultado nacional similar al de Extremadura, ¿qué va a pasar? Si va a haber un gobierno del PP, si va a haber un gobierno de coalición, si se va a condicionar el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que su creencia, don Jaime, es que Vox no va a renunciar a hacer oposición. Claro, no. Pero tampoco va a evitar un gobierno alternativo al del Partido Socialista. Vamos, eso lo tengo clarísimo. Bien, ¿no? vale. Es decir, luego cuando lleguen las elecciones generales ya veremos. Ya veremos lo que pasa, porque a lo mejor en un momento dado no es lo mismo, con todos los respetos, coger la cartera, yo qué sé, de cultura de la Junta de Comunidades de Extremadura, creo que es, que tiene a Extremadura, que no llega a 2 millones de habitantes, a cogerla del Ministerio del Interior del Gobierno de España. Quiere decir que no me parece extrapolable, pero lo que sí sé es que dentro de los gobiernos pasan estas cosas. Entonces yo, de hecho, Vox en su momento dijo que se iba de los gobiernos en los que ya estaba por el tema de los MENAs, y eso no es verdad. Se fue porque se estaba dando cuenta claramente de este proceso que pasa siempre. El que está en un gobierno y es el socio minoritario, se lo acaban fijosos. No, lo que pasa es que hay que creerse, para el votante es indistinguible. Sí, lo que pasa es que creamos, vamos a ver, hay que creerse, aunque sea como hipótesis de trabajo, hay que creerse que cuando los partidos políticos quieren gobernar, lo hacen para cumplir sus programas, para desarrollar una serie de políticas. Ya sé que esto le puede parecer gracioso a todo el mundo. A todo el mundo, es decir, que alguien... Pero yo de verdad creo, que nos estén escuchando. Que hay personas que proponen líneas políticas, proponen medidas políticas o normas políticas o derogar normas políticas, etcétera, y que lo hacen porque creen, porque creen que eso es lo mejor para su país. Pongamos, o sea, no quiero hablar de gente como González Pons o gente así, pero quiero decir, pero pongamos que esto sucede tanto del Partido Popular como en Vox, ¿vale? Partiendo de que el programa de unos y de otros se lo creen que es lo mejor para Extremadura y para toda España. En ese caso, yo creo que Vox querrá escenificar, o sea,
hacer valer sus propuestas políticas en las materias sensibles, digamos, que al menos simbólicamente, y yo creo que de otra manera, les separan o le podrían separar del PP, que es un poco esas acusaciones que hace Vox al PP, en mi opinión fundadas en muchos aspectos, sobre que adopta las políticas de género que tal, el globalismo, eso lo he vivido yo también, vale, sí. vale. Entonces hay dos formas, yo de táctica política sé poco, sin embargo de estrategia no tengo ni idea, pero hay dos formas de hacer valer esas propuestas políticas por parte de Vox. Una, un acuerdo de gobierno. Oiga, hago un acuerdo de gobierno, con mi presencia o no, pero un acuerdo en el cual usted se compromete como programa de gobierno a que las propuestas para el campo desoigan y se rebelen contra las políticas verdes de la Unión Europea, que no se haga política de enfrentamiento de sexos, política de género, tal, una serie de cosas, es decir, una serie de cosas, eso es una forma. Y la otra forma es permitir un gobierno del PP, pero hacerle oposición desde el primer día. Bueno, las dos son arriesgadas. Y las dos son posibles al mismo tiempo. Es decir, tú puedes poner unas condiciones para la investidura y no entrar en el gobierno. Sí, porque es que 4 años dan para mucho. 4 años dan para mucho. Sí, pero, pero el plazo no son 4 años, me temo. No, el plazo son digo, 2. O sea, sí, el plazo político son 2. No, pero me refiero que en 4 años tú puedes dar muchos bandazos. No, primero estratégicamente y luego porque la situación te obliga a darlos, ¿no? Porque nadie sabe lo que va a pasar en 4 años, pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo creo que las dos cosas son posibles y creo que las dos cosas se van a hacer. Yo creo que les van a llegar a un acuerdo de investidura, de gobierno, de una serie de compromisos, lo que fuere, lo que ellos decidan, en los sitios que ellos decidan que son más interesantes para cada uno, y luego lo que no creo es que entre en ningún momento en el gobierno, porque Entendido. eso te permite la independencia. Y fíjese que yo no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Estoy diciendo que creo que es lo que no... Sí. De hecho, yo entiendo perfectamente que no quieran. Es que yo hay una cosa que he dicho en general, siempre, no vos, sí. es decir, que tú no quieras entrar, a no ser que hagas como, por ejemplo, lo digo porque el otro ejemplo es Sumar, poner un ejemplo, o Más País. Son gente que por un ministerio... Sí, mata. Y de hecho lo van a pagar, porque más País yo creo que va a desaparecer en Madrid, igual se queda con un escaño, y Sumar, de los 30 y tantos que tiene, o 30, se va a quedar en 8. Yo siempre aconsejo, yo siempre digo lo mismo en estas circunstancias. Yo creo que las formaciones que aspiran a gobernar deberían hacer algo que yo creo que en Estados Unidos se hace mucho, ¿no? Que es esto de la presentación de de lo que se llama la plataforma política, que al final son las grandes líneas de gobierno, bien sea en un estado, en una región, en una ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que de verdad se deberían presentar cada uno de los partidos, hablo de Vox y de PP, ante la opinión pública, estableciendo sus líneas de gobierno, ¿sabes? En las distintas materias que ellos crean que sean esenciales, inmigración, presupuestos, impuestos, economía, etcétera. Yo creo que hay 8, 10 cosas, no más, una plataforma de 6 u 8 cosas que pudieran presentar de forma clara ante la opinión pública. Entonces, ante esa comparación de plataformas políticas, no digo que se deba llegar a un acuerdo, pero por lo menos se clarifica ante la opinión pública qué es lo que quiere cada uno. Y yo creo que eso, pese a que la gente cree que está claro que no hace falta, sí hace falta. O sea, hace falta plasmar las propuestas políticas. De todas maneras, ahí hay una segunda lectura de lo que he dicho antes, es que un segundo motivo por el que a Vox le puede no interesar, y creo que no va a entrar en los gobiernos, es porque cuando tú entras en un gobierno, y de hecho tienen ejemplos dentro del propio partido, tú estás generando gente de perfil político alto. Es decir, si tú tienes un vicepresidente de Castilla y León, ponerte un ejemplo, tú tienes un señor que es vicepresidente, que sale todos los días en los telediarios, que tiene poder interno y que además maneja presupuesto. Y yo creo que en estos momentos Vox no va por ahí. Vox no creo que dudo mucho que quiera diversificar el número de personas, de caras. De hecho, están haciendo todo lo contrario, caras conocidas han ido desapareciendo. Entonces, eso yo creo que también es otro incentivo para que no quiera llegar a ningún puesto. No quiera entrar en el gobierno. No quiera, es decir, no dar presencia política a otras personas dentro del partido que puedan ser interesantes. Yo no sé cómo se llama, que me perdone, el líder de Vox en Aragón. Nolasco, Alejandro Nolasco. Yo lo he oído oír muchas veces, me parece un tío súper interesante. Personalmente, Lo es. Personalmente. Entonces,
¿quiere alguien en el partido que no las cose una persona que le parezca a mucha gente muy interesante como me lo parece a mí? Pues no lo sé. Yo creo que no. Yo no lo sé porque no estoy dentro, ni sé, ni nunca he estado en la organización, ni en el organigrama, ni nada por el estilo. Pero me da la impresión que no. Yo creo que sí. Vox está en muchos sitios. Vox tiene muchas personas con muchísima visibilidad. Por ejemplo, en todo el tema internacional, un Germán Terch, un Jorge Buxadé. Vamos, más conocidos que esas figuras, Jorge, sí, imposible, Jorge ¿no? Buxadé es otro nivel y Germán está en Bruselas. Jorge es un Girauta, es decir, Vox tiene mucha yo gente creo con mucha visibilidad. Buxadé está a otro nivel que los otros dos que has dicho. Es decir, en el terreno autonómico, pues tenemos a José Ángel Antelo en Murcia, vamos, más visibilidad que tiene cierto, José Ángel no sé Antelo si con lo alto que es, bueno, imposible. Me ¿no? acuerdo cuando jugaba baloncesto, que por cierto, no sé si será verdad, que será un fake o no, no lo sé, no tengo ni idea, que hay encuestas por ahí que ponen a Vox en Murcia por delante del Partido Popular. Bueno, a la par, yo creo, ¿no? ¿Está por delante? Yo he visto sí. 18, 17. También le digo que lo vi así por encima y no venían los datos yo de la encuesta. jamás me creo ninguna encuesta que no he manipulado yo Exacto, mismo. por eso como te digo. Winston Churchill. Y que además a saber del que lo puse, de dónde lo había sacado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ya que ahora se puede hablar de cosas que antes no se hablaba, como por ejemplo inmigración ilegal, pues a mí me parece que es importante ponerlo sobre el papel, que Partido Popular y Vox pongan sobre el papel sus propuestas de gobierno y a lo mejor nos llevaremos sorpresas, que a lo mejor es que ellos mismos, los dos partidos políticos, a lo mejor no les conviene que se vea que se diferencian mucho o que no se diferencian tanto en algunas cosas, o que han cambiado de opinión algunos, no lo sé. Bueno, veremos. En cualquier caso será una negociación, vamos, que tendrá sus altibajos y demás, pero al final alcanzarán un acuerdo de algún tipo. Doña Carmen Carbonell, no me diga, nos trae usted la opinión de los oyentes. Pues así es, don Luis, así de predecible soy teniendo en cuenta la hora que es, puesto que es el final de la tertulia. Y la pregunta que lanzábamos esta mañana es la siguiente. Ahora que ha sido derrotado el chavismo en Venezuela, ¿cuánto cree que va a tardar en claudicar el régimen cubano? Atención, que dábamos 4 opciones. La primera, 1 mes. La segunda, 3 meses. La tercera, 1 año. Y la cuarta, la más pesimista, no claudicará. ¿Ustedes qué creen? Hay alguna que dice ya ha claudicado. Yo creo que esto al final va a ser una claudicación por absorción. No, pero hablando en serio, ¿qué quiere decir eso? Ya estábamos hablando de Venezuela, ¿no? Pues, estamos hablando de Cuba, ¿no? Bueno, perdón, después de Venezuela, ¿qué va a pasar con el régimen cubano? No, lo que pasa es que no, eso nada, eso o entras allí ¿tú crees que o sea, usted cree que no claudicará? No, hay que forzarles a claudicar. O sea, lo que pasa es que Cuba desde hace mucho tiempo, repito, desde que se financia con narcotráfico, desde finales de los años 80 hasta ahora, ha estado ha proporcionado, ha vendido a todo el continente inteligencia, espionaje, sí, todo lo malo, y todo lo malo, no médicos en contra de la gente, ha vendido todo lo malo a cambio de mucho dinero, de petróleo y de mucho dinero. Si eso se acaba, yo dudo mucho de la posibilidad de Cuba de sobrevivir 3 meses, vamos. No lo sé, yo he visto las fotos, que no sé si es una foto manipulada, que están formados en una especie de desfile todos los jerarcas del Partido Comunista allí con unos panzones, unas panzas enormes, mientras que la gente... Eso es significativo. Yo es que allí de Cuba estoy bien informado porque tengo una persona que trabaja cerca mío que es cubana y entonces todo lo que pasa en Cuba, como tiene familiares allí, te lo cuenta con antelación, varios meses de lo que nos enteramos aquí. Y entonces su impresión es que no se puede estar peor en Cuba. Claro. No. O sea, lo que pasa es que han conseguido, el régimen ha conseguido lo que se llama en psicología una indefensión aprendida, es decir, la gente... Sí, no se lo cree. No se cree que haya la gente, es decir, es como, pues lo han sometido total y absolutamente y no hace nada. Según él, mientras que tengan una cerveza encima de la mesa, allí no va a cambiar absolutamente nada, aunque se mueran ahora con el mosquito de esta enfermedad. Es que ya no tienen la cerveza encima de la mesa. Claro, bueno, pues a ver, espérate. Doña Carmen, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, están un poco pesimistas. El 38% dice que no va a claudicar. Uh-huh. El 38%. La siguiente opción más votada les da 1 año.
28%. 3 meses es el tiempo estimado para el 24% de los encuestados y solo hay un optimista 10% que considera que en un mes la cosa en Cuba está resuelta. Voy con comentarios. Si os parece, tengo 4 sacados de YouTube y de Twitter. Empiezo por los de Twitter. Una interesante reflexión que nos pasa Masa Suárez 60 que dice: si Donald Trump se pone a ello, en menos de 2 semanas el tema estará resuelto. Pero ¿a quién Eso decía don Jaime hace un rato, sí. Claro, pero ¿a quién pondría a cargo de la democratización de la isla? ¿Podría Marco Rubio con las 2 tareas o, por el contrario, abandonaría el tema de Venezuela para centrarse en Cuba? De todas maneras, yo voy a decir muy brevemente una cosa que es políticamente incorrecta, pero que es que esto es así, además ha sido estudiado y es así. La democracia es un paso siguiente y posterior al Estado de Derecho. Es decir, tú no puedes es como si entraras en Alemania, invadieras Alemania después de la Segunda Guerra Mundial o como fin de la Segunda Guerra Mundial, y entonces lo primero que hicieras, te sientas y convocas unas elecciones. Esto no se puede hacer porque no hay una estructura ni de poder, ni de opinión pública, ni de nada. Entonces Cuba lo que necesita es libertad y Estado de Derecho. Libertad y Estado de Derecho que llevan en un plazo determinado a unas elecciones democráticas. Cuba es un país muchísimo más destruido en el sentido institucional que lo que puede ser incluso Venezuela u otros países, con lo cual lo importante es liberar el país. Luego lo demás viene por sí solo. Efectivamente. Voy con otro comentario de Raquel 10 de FR3, que es su alias en Twitter. Dice: me gustaría que fuera tan pronto, pero las dictaduras son tan duras de erradicar que los plazos casi nunca se cumplen. Un poco siguiendo con esta idea de las dictaduras. 2 comentarios más, don Luis, de YouTube. Blanca Marín peca de optimismo al darle 3 meses y añade: pero los comunistas no son famosos precisamente por soltar el poder una vez lo asaltan. No lo van a soltar. Así que lo deja en puntos suspensivos. Y Eduard 6839 dice: hay una parte que no aprenden aquellos que piensan que el régimen de Cuba será eterno. Así que esta es la parte positiva. Pues yo dejo un último comentario del propio Donald Trump. Cuba va a caer. Marco Rubio conoce Cuba muy bien. Y le contesta Sean Hannity, que era el que le estaba entrevistando. Algunas personas me han dicho que es la venganza de Marco Rubio, porque Marco Rubio, sus padres fueron balseros que huyeron de Cuba. Y contesta Trump: quizá lo es. Que por cierto, había oído que los padres habían huido, no sé si es verdad, lo digo por lo que acaba de decir usted, pero habían huido en tiempos de Batista. Habían emigrado en tiempos de Batista, que no lo sé, ¿eh? Esto no justifica absolutamente nada. Creo que llegaron en el 56. Me ha parecido ver el golpe de Estado fue en el 1 de enero del 53, o no lo sé. Estoy bailando ahora mismo las fechas, me perdonen. Pues no lo sé. En cualquier caso sería una noticia magnífica, ¿eh? Con independencia de dónde vinieran sus padres, si es capaz de acabar con de aquella Cuba cárcel. En 1956, efectivamente. O sea, si somos capaces de acabar con el régimen cubano, eso sería extraordinario. Sí, pero quiero decir que en realidad con lo que se está acabando Cuba es importante, pero ya pudiendo ser. Y la revolución cubana había empezado en el 53, sí, 3 años antes de que huyeran los padres de Marco Rubio, y acabó en el 59 ya con victoria de los revolucionarios. Bueno, pero entraron en el 59, efectivamente. Claro, sí, entraron pero se había 59. iniciado en el 53 ya. la revolución. Bueno, tenemos que ir a pausa publicitaria. Muchas gracias, doña María Corina. Uy, doña María Corina. María Corina Oye, pues, avanzado también. Doña claro Carmen que sí. Carbonell. Hombre, ya María Corina, ya que estamos. María Corina también. A mí no me Gracias, llames Pablo Iglesias, que te conozco. No, don Jaime Berenguer, muchas a mí, gracias. Irene Montero. Don Asís Timmermans, muchas Gracias a gracias. usted.